El amanecer se extendía sobre los campos ondulados de Hampshire, con esa delicadeza húmeda y plateada tan propia de la campiña inglesa. Pequeños hilos de neblina serpenteaban entre los robles y los setos, mientras el canto tímido de algunos mirlos anunciaba el despertar del día. En medio de aquel paisaje, solemne y sereno, se erguía Ashcombe Manor, una mansión georgiana de líneas sobrias, amplios ventanales y jardines trazados con perfección casi matemática. Para muchos, aquella casa representaba prestigio, tradición y un linaje intocable. Para Eleonora, en cambio, representaba el umbral de una vida nueva y desconocida. La princesa Eleonora de Linfordshire, hija menor de una familia acostumbrada al deber moral y a la discreción pública, había crecido rodeada de principios, lecturas y suaves advertencias maternas. Su madre repetía a menudo que el honor de una dama no radica en su nacimiento, sino en la rectitud con que conduce su espíritu. Eleonora había adoptado aquellas palabras no como norma impuesta, sino como una brújula íntima. Desde niña mostraba una serenidad natural, un juicio prudente y una ternura que rara vez expresaba con grandilocuencia. Su virtud no era ruidosa, sino firme como el tronco de un árbol antiguo. Agora, sin embargo, afrontaba un destino que jamás habría imaginado: un matrimonio secreto con el duque de Ashcombe. Nadie en los círculos sociales sabía de la unión, ni banquetes, ni festejos, ni anuncios en la prensa de Londres. Había sido un acuerdo silencioso, casi furtivo, motivado por intereses que Eleonora no conocía por completo, aunque intuía que la salud política y económica de su familia tenía algo que ver. Su padre había insistido en que se trataba de una conveniencia prudente, pero la joven había advertido en su voz una nota de preocupación que no quiso develar. La carruaje avanzó por la extensa avenida de tilos que conducía a la casa. Eleonora apretó entre los dedos un pequeño bolso de viaje, única posesión personal que insistió en llevar consigo. Al detenerse el carruaje frente a la escalinata principal, respiró profundamente, como quien se prepara para entrar en un mundo con reglas propias. El cochero abrió la puerta. «Bienvenida a Ashcombe Manor, milady», dijo con respeto. Eleonora descendió con paso delicado, observando las columnas blancas que enmarcaban la entrada. Había belleza en aquella mansión, sí, pero también un silencio casi solemne, como si la casa hubiese aprendido a prescindir de la vida cotidiana. En el gran vestíbulo la esperaba una fila de criados perfectamente alineados. La señora Whitmore, la gobernanta, dio un paso al frente. «Es un honor recibirla, duquesa», dijo con una inclinación digna. «Gracias por su amabilidad, señora Whitmore», respondió Eleonora con un leve pero sincero gesto de gratitud. «Confío en su guía en mis primeros días aquí». La gobernanta no escondió una fugaz expresión de desconcierto ante tanta cortesía. «Será un verdadero placer servirla, milady». Eleonora notó entonces que los ojos de muchos criados la observaban con una curiosidad distinta de la usual. No era mera formalidad. Había expectativa, incluso esperanza. Algunos parecían haberse preparado para recibir a alguien completamente diferente. «El duque partirá de Londres esta noche», añadió la señora Whitmore, con tono medido. «Lo comprendo», respondió Eleonora, sin permitir que la decepción se filtrara en su voz. «Sus obligaciones deben ser numerosas». Unas criadas la acompañaron hasta los aposentos que le habían sido asignados. Una joven doncella, Charlotte, abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco del jardín. «Espero que encuentre este cuarto cómodo, milady», dijo con timidez. «Es encantador, Charlotte. Gracias por su atención». La joven sonrió, sorprendida por el trato tan cordial. Cuando quedó sola, Eleonora se acercó a la ventana. Los jardines se extendían ante ella como un tapiz vivo. Setos geométricos, prados verdes, caminos de grava que conducían hacia una pequeña fuente central. Más allá, un bosque de robles y hayas ocultaba senderos que parecían invitar a la contemplación. «Podría encontrar paz aquí», murmuró. No obstante, también sintió el peso de la responsabilidad que se cernía sobre ella. Ser duquesa, esposa, aunque invisible al mundo, y miembro de una casa que parecía habituada a la sombra. Decidió conocer los alrededores de la mansión. Caminó por los pasillos alfombrados, donde pinturas de los antepasados Harrowfield la observaban con rostros severos. Cuando llegó a la sala de música, sintió un impulso familiar. El pianoforte, impecablemente conservado, parecía esperar por alguien. Se sentó y dejó que sus dedos encontraran una melodía suave, una pieza que solía tocar cuando necesitaba serenidad.
No sabía que su música cruzaba las paredes como un susurro cálido. 3 criados se detuvieron detrás de la puerta entreabierta: Rose, Edward y una joven aprendiz. Sus rostros, iluminados por la luz que entraba desde el pasillo, reflejaban un asombro silencioso. «Es como si la casa respirara», murmuró Rose. «Como si echara de menos este sonido», añadió Edward. La melodía terminó. Eleonora se levantó, sin imaginar la pequeña audiencia que había cautivado. Cuando salió al pasillo, los 3 se apartaron con prisa, inclinando la cabeza. «Buenas tardes, milady», dijo Rose con torpeza. «Buenas tardes», respondió Eleonora con una sonrisa que destensó el ambiente. «¿Podrían indicarme el camino hacia el patio interior?» «Por supuesto, milady. Será un honor». En el patio encontró un pequeño paraíso, rosales que trepaban suavemente por paredes de ladrillo, un estanque circular y bancos de piedra desgastados por los años. Eleonora se sentó unos momentos, dejando que la brisa templada acariciara su rostro. «Milady», dijo Charlotte acercándose, «la cena está lista». «Gracias, querida. Iré enseguida». Esa noche cenó sola, servida por criados que parecían más atentos que nunca. Eleonora percibió en ellos una calidez que no esperaba encontrar tan pronto. Cuando se retiró a descansar, Ashcombe Manor ya no le parecía tan ajena. Había algo vivo en sus muros, algo que respondía a su presencia con una delicadeza silenciosa, y aunque no lo sabía todavía, los criados comenzaban a murmurar entre sí con un respeto creciente. La nueva duquesa era diferente. La nueva duquesa tenía luz. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina tenue que confería a Ashcombe Manor un aire casi etéreo. La luz pálida se filtraba entre las cortinas de lino y proyectaba sombras suaves sobre las paredes claras del aposento de Eleonora. Aquella atmósfera silenciosa, casi suspendida, la invitaba a comenzar el día con serenidad. Se levantó despacio, consciente de que cada jornada en aquella nueva casa podría revelar un matiz distinto del mundo que ahora le correspondía habitar. Charlotte llegó pocos minutos después para asistirla. «Buenos días, milady», dijo con una sonrisa respetuosa. «El clima está templado hoy. La señora Whitmore ha dispuesto que el desayuno se sirva en el salón pequeño, si así lo desea». «Muy bien, Charlotte. Me gustaría desayunar allí», respondió Eleonora, mientras la joven acomodaba su cabello con destreza. Al dirigirse al salón pequeño, Eleonora notó algo sutil. La casa parecía más viva que el día anterior. No era ruido, ni agitación, sino un pulso suave, una expectativa amable. Quizá fuera imaginación suya, pero los pasos que escuchaba a lo lejos, las voces moderadas y los susurros discretos parecían impregnados de una energía distinta. El salón pequeño, con sus ventanales que daban al jardín sur, estaba dispuesto con primor. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las rosas frescas colocadas en un jarrón de porcelana. Eleonora se sentó y agradeció a la criada que trajo una bandeja con té aromático y mermeladas. «Gracias», dijo en un tono tan sincero que la joven, sorprendida, inclinó la cabeza con timidez. Mientras tomaba el té, Eleonora observó la estancia. Las molduras blancas, los retratos de paisajes ingleses y las sillas de madera tallada componían un ambiente acogedor, pero algo le decía que, durante mucho tiempo, aquel salón había sido más una formalidad que un espacio de convivencia real. La señora Whitmore llegó para informarle sobre el funcionamiento de la casa. «Milady, si lo desea, puedo mostrarle la biblioteca esta mañana. Es uno de los lugares predilectos del duque». «Me encantará», respondió Eleonora, dejando la taza sobre el platillo con delicadeza. Caminó junto a la gobernanta por un corredor amplio, donde el eco de sus pasos parecía dialogar con los retratos antiguos. Cuando llegaron a la biblioteca, Eleonora quedó por un momento sin aliento. Era un recinto amplio, con estanterías que alcanzaban el techo y contenían volúmenes encuadernados en cuero, alineados con una precisión casi ceremonial. Una gran ventana dejaba pasar la luz justa para leer. «Es un lugar magnífico», murmuró Eleonora. «Lo es, milady. El duque pasa muchas horas aquí», explicó la señora Whitmore. «Es un hombre reservado, pero aprecia profundamente la lectura». Eleonora paseó por la sala, rozando con la mirada los títulos de historia, filosofía y literatura inglesa. Tomó un pequeño poemario y, al abrirlo, halló una flor seca entre las páginas. Aquel hallazgo la conmovió. Alguien había querido preservar un recuerdo delicado allí. «Curioso detalle», murmuró. La gobernanta, al darse cuenta de lo que había encontrado, inclinó ligeramente la cabeza.
Creo que fue colocada por el difunto padre del duque, milady. Él solía resguardar pequeñas memorias. Eleonora cerró el libro con cuidado. Gracias por contármelo. Lo guardaré con afecto. Más tarde, mientras recorría los pasillos, se cruzó con 2 jóvenes criadas. Ambas se quedaron inmóviles al verla, pero Eleonora sonrió con naturalidad. «Buenos días», las saludó. «Buenos días, milady», respondieron con voces temblorosas. «¿Podrían indicarme el camino al jardín interior? Me gustaría conocerlo mejor». Las jóvenes intercambiaron miradas sorprendidas antes de señalar el corredor derecho. «Será un honor, milady», dijo una de ellas, con una mezcla de admiración y nervios. El jardín interior era un remanso sereno. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas por hiedra brillante, y un pequeño estanque reflejaba el cielo grisáceo. Eleonora se sentó en uno de los bancos de piedra y dejó que la brisa templada jugueteara con los pliegues de su vestido. Podría acostumbrarme a este silencio, pensó. No estaba sola mucho tiempo. Rose apareció, llevando una cesta con herramientas de jardinería. «Milady, no esperaba verla aquí tan temprano», dijo con un rubor suave. «No quería interrumpir», respondió Eleonora. «Solo deseaba admirar este lugar. Es uno de mis preferidos», confesó Rose. «El duque rara vez viene, pero muchos criados descansan aquí cuando terminan sus tareas». «Lo comprendo. Tiene un encanto particular». Las palabras de Eleonora hicieron que la joven sonriera con un respeto casi devoto. A media mañana, la señora Whitmore la acompañó de vuelta hacia la mansión. «Milady», comenzó con tono medido, «el duque llegará esta noche». Eleonora mantuvo la compostura, aunque sintió un leve estremecimiento. «Muy bien. Agradezco que me lo haya informado». El resto del día transcurrió entre pequeñas exploraciones y breves encuentros con los trabajadores de la casa. Eleonora percibía en todos una mezcla de respeto y curiosidad. No era solo la presencia de una nueva duquesa. Había en ellos un reconocimiento silencioso hacia su manera de dirigirse a cada uno, sin condescendencia, sin altivez, sin temor. En la tarde, volvió a la sala de música. Esta vez, cerró la puerta con delicadeza, pero aún así comenzaron a congregarse algunos oídos atentos del otro lado. Su melodía, suave y melancólica, se extendió por los pasillos como un hilo dorado. «Parece un recuerdo hermoso», susurró una criada. «Parece esperanza», respondió otra. Al finalizar su pieza, Eleonora guardó silencio unos segundos. «Quizá esta casa no es tan fría como parece», pensó, sin saber que, precisamente por ella, había empezado a cambiar. Cuando la noche cayó, el vestíbulo se preparó discretamente para recibir al duque. Criados acomodaban jarrones, enderezaban cuadros y abrían las puertas para renovar el aire. Eleonora, consciente de que el encuentro sería crucial, descendió con porte sereno. El sonido de un carruaje anunció la llegada. La puerta principal se abrió y Julian Harrowfield, el duque de Ashcombe, apareció en el umbral. Al verlo, Eleonora percibió una figura alta, de presencia sobria, con el rostro marcado por la fatiga de largas jornadas en Londres. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron apenas al reconocerla. «Milady», dijo él, inclinando la cabeza con formalidad. «Bienvenido a casa, milord», respondió Eleonora con gentileza. Mientras caminaban hacia el salón principal, algo llamó la atención del duque. Los criados los observaban con una mezcla de admiración y alegría discreta, dirigida a ella. Aquello no le pasó desapercibido. De hecho, lo desconcertó profundamente. Eleonora, sin advertirlo, ya ocupaba un lugar especial en aquella casa, un lugar que no se podía imponer por título, sino ganar con alma. Aquella noche sería apenas el comienzo de revelaciones aún más profundas en el corazón del duque de Ashcombe. La noche había dejado un silencio profundo en los pasillos de Ashcombe Manor, pero la llegada del duque alteró suavemente el ritmo habitual de la casa. Aunque su presencia imponía una formalidad natural, aquella noche algo distinto flotaba en el ambiente, una expectación silenciosa. Era como si todos, criadas, mozos, cocineras, aguardaran con atención cada gesto, cada palabra, cada mirada entre los dos recién casados. Después del breve saludo en el vestíbulo, Eleonora y Julian caminaron hacia el salón principal. La luz temblorosa de las velas creaba sombras cálidas sobre las paredes, avivando el contraste entre la solemnidad de la arquitectura y la suavidad del momento. Eleonora mantenía el porte erguido, consciente de que aquel sería su primer intercambio significativo con el hombre
a quien estaba unida por un matrimonio secreto. Julian, por su parte, caminaba con pasos medidos, como si buscara la distancia justa entre la cortesía y una reserva que le era natural. Una vez dentro del salón, la duquesa se acercó a la chimenea encendida. «Ha debido de ser un viaje largo, milord», dijo ella en voz baja, sin perder la calma. «Demasiado largo», respondió Julian, retirándose los guantes con gesto fatigado. «Londres está más turbulenta que de costumbre. Lo lamento. Espero que aquí encuentre descanso». Julian la miró con una expresión difícil de descifrar. «Espero que así sea». Al instante siguiente, Charlotte apareció con una bandeja pequeña. «Milord, milady, la cena será servida en unos minutos». «Gracias, Charlotte», dijo Eleonora con amabilidad. La joven criada inclinó la cabeza y lanzó una mirada casi devota hacia su señora antes de retirarse. Julian lo notó. No era simplemente respeto. Había un brillo cálido, una forma de entrega sincera que rara vez se veía en la servidumbre hacia la nobleza, y ciertamente no era algo que él hubiera inspirado jamás. Cuando quedaron nuevamente solos, el duque preguntó: «¿Siempre la miran así?» Eleonora frunció levemente el ceño. «Así como si la apreciaran». «¿Le sorprende que lo hagan?», preguntó ella con gentileza. «Me sorprende que lo hagan tan pronto». Eleonora respiró hondo antes de responder. «He procurado tratarlos con respeto, y ellos han sido sumamente amables conmigo. A veces, un pequeño gesto basta para encender algo que ya estaba ahí». Julian no replicó. Permaneció unos instantes en silencio, mirando las llamas de la chimenea como si buscara en ellas una respuesta que su mente aún no encontraba. Un criado apareció para guiarlos al comedor. Era un salón elegante, con una mesa larga vestida de lino blanco y candelabros plateados que proyectaban destellos suaves. A pesar del tamaño del lugar, el ambiente estaba dispuesto para una cena íntima. 2 puestos frente a frente, una distancia prudente, pero no excesiva. Tomaron asiento. El primer plato fue servido: una sopa ligera de cebolla y hierbas frescas. Comieron en silencio algunos minutos, hasta que el duque habló. «Me han comentado que ha explorado la casa». «Sí, milord. He procurado familiarizarme con los salones y los jardines». «¿Y qué impresión le causan?» «Una casa hermosa y silenciosa». Julian arqueó una ceja. «¿Demasiado silenciosa?» «Creo que durante mucho tiempo ha estado acostumbrada a contener más ecos que voces vivas». El duque dejó la cuchara con suavidad. «Una observación atrevida. No era mi intención ser insolente». «No lo fue», aseguró él, sorprendiéndola. «Solo acertada». Una breve pausa se instaló entre ambos, pero lejos de ser incómoda, tenía algo de expectativa, como si las palabras que vendrían después fuesen a abrir un umbral aún no atravesado. El segundo plato, pato con salsa suave, fue servido. Mientras comían, Eleonora preguntó: «¿Viene usted con frecuencia a Ashcombe o pasa la mayor parte del tiempo en Londres?» «Demasiado tiempo en la ciudad», respondió Julian con un dejo de cansancio. «Allí los días son más ruidosos, pero no necesariamente más vivos». «Entiendo la diferencia», murmuró ella. «¿De verdad? Sospecho que el ruido puede esconder silencios peores que los de una casa grande». Julian la observó con un interés nuevo. No esperaba una esposa que comprendiera matices que muchos prefieren ignorar. No esperaba un esposo que se sorprendiera por ellos, replicó ella con delicadeza, sin perder el respeto. Por primera vez, el duque sonrió, una sombra de sonrisa, casi imperceptible, pero verdadera. Al finalizar la cena, regresaron al salón. Eleonora se acercó al pianoforte, que descansaba en un rincón, como si hubiera aguardado ese momento. «¿Desea tocar?», preguntó Julian al verla posar la mano sobre la tapa. «Si no le molesta. Me gustaría escucharla». Eleonora abrió el instrumento con suavidad y comenzó una melodía tenue, profunda, que parecía mezclar melancolía y esperanza. Cada nota se expandía por la estancia con un fervor contenido, como si la música derritiera lentamente el hielo que la casa había acumulado durante años. Cuando terminó, notó que el ambiente había cambiado. Julian permanecía de pie, junto a la chimenea, con la mirada fija en el instrumento. No recordaba que la música pudiera hacer sentir, dijo él, casi en un susurro. «La música no obliga», respondió Eleonora. «Solo ofrece». Julian se acercó unos pasos. «Creo que ha ofrecido más de lo que imagina». Ella cerró el pianoforte. «Deseo no haberlo incomodado». No fue incomodidad. Entonces, fue desconcierto. ¿Desconcierto por qué? «Porque esta casa nunca ha respondido a nadie como responde a usted». Eleonora inclinó la cabeza con suavidad.
Quizá no es la casa, milord. Quizás son las personas. ¿Los criados?, preguntó Julian. Ellos ven más de lo que se les atribuye. Desde que llegué, he sentido una bondad discreta. No buscan un título, sino humanidad. El duque parecía debatirse entre la incredulidad y la comprensión. Siempre creí que la servidumbre debía mantener distancia. La distancia protege, pero también enfría, dijo ella. ¿Y usted cree que la calidez es mejor? Creo que la justicia lo es, respondió Eleonora. Y la cordialidad es una forma de justicia. Julian volvió a guardar silencio, aunque esta vez sus ojos no mostraban reserva, sino reflexión. Finalmente, rompió la quietud. Eleonora, si no está demasiado cansada, me gustaría continuar esta conversación mañana. Claro, milord. Y, añadió él, con un esfuerzo visible de vulnerabilidad, le agradecería que me llamara Julian cuando estemos a solas. Eleonora sintió un estremecimiento leve, casi imperceptible, pero profundo. Entonces, Julian, dijo con voz tranquila, le deseo una buena noche. El duque inclinó la cabeza. Y yo a usted, Eleonora. Mientras ella se retiraba hacia sus aposentos, varios criados observaban discretamente desde las sombras de los pasillos, pero no era cotilleo lo que brillaba en sus ojos, era esperanza. Charlotte la acompañó hasta el cuarto. ¿Todo ha ido bien, milady?, preguntó con un susurro expectante. Sí, respondió Eleonora con serenidad. Creo que ha sido un buen comienzo. Charlotte sonrió, como si aquello confirmara lo que todos en la casa ya empezaban a sentir. Al cerrar la puerta detrás de sí, Eleonora se apoyó brevemente contra la madera. Sabía que no había ganado el corazón del duque, pero había ganado algo más difícil, su atención. Y en Ashcombe Manor, aquella noche quedó grabada como el momento en que el duque empezó, por primera vez, a mirar verdaderamente a su esposa. La mañana siguiente amaneció con una luz más clara que la del día anterior, como si la atmósfera misma hubiera decidido acompañar el sutil cambio ocurrido en Ashcombe Manor. Eleonora despertó con una sensación diferente, no de certeza, pero sí de un sosiego nuevo. Había hablado con el duque, lo había visto dudar, escuchar, sentir, y en aquella mínima grieta de su compostura encontró la promesa de algo que aún no sabía nombrar. Charlotte entró con suavidad, llevando una bandeja con agua tibia y un pequeño ramo de flores frescas. «Buenos días, milady», saludó con suavidad. «Buenos días, Charlotte», respondió Eleonora, sentándose en la cama. «Parece que hoy el sol tiene menos reservas». «Sí, milady. Se siente diferente». La joven doncella la observó un instante con una mezcla de admiración y timidez. El duque pidió que le avisara que estará en los establos esta mañana, por si desea unirse. Eleonora parpadeó con sorpresa. ¿Él lo pidió? Sí, milady. La duquesa agradeció en silencio, sintiendo un calor leve en el pecho. Julian había dado un paso, pequeño, prudente, pero un paso al fin. Después de arreglarse con la ayuda de Charlotte, Eleonora bajó por la escalera principal. Los criados que pasaban la saludaban con un respeto que ya no era tímido, sino casi orgulloso. Rose apareció desde el corredor lateral. «Milady, qué alegría verla esta mañana. Los jardines están hermosos, si desea visitarlos más tarde». «Gracias, Rose. Tal vez lo haga». Eleonora sonrió, y la joven criada se ruborizó al instante, no por vergüenza, sino por un afecto sincero que iba más allá del deber. Cruzó el vestíbulo y se dirigió hacia el patio exterior, donde el aire frío acariciaba los setos recién recortados. A lo lejos, escuchó voces y risas contenidas. Los mozos de cuadra ya trabajaban. Al acercarse a los establos, vio a Julian supervisando a dos jóvenes que ajustaban las riendas de un potro inquieto. Llevaba una chaqueta oscura y botas gastadas, un aspecto menos solemne que la noche anterior. Eleonora se detuvo unos segundos, observándolo sin ser vista. Julian parecía distinto allí, lejos de la etiqueta y de las exigencias políticas. Más humano, más cercano a sí mismo. Uno de los mozos, Edward, la vio primero. «Milady», anunció con una inclinación apresurada. Julian se giró. Durante un instante, algo como sorpresa, tal vez agrado, suavizó sus facciones. «Eleonora», dijo él, caminando hacia ella. «Me alegra que haya venido». El simple hecho de que lo dijera en voz alta hizo que varios mozos se miraran entre sí con sonrisas discretas. «Charlotte me informó de su invitación», respondió Eleonora con delicadeza. «No quise desaprovecharla». Julian asintió, pero su mirada parecía decir algo más, como si estuviera valorando su presencia de una manera que no se atrevía a verbalizar. «Permítame mostrarle los nuevos potrillos», dijo él, ofreciéndole el brazo.
Eleonora lo tomó con naturalidad y juntos caminaron hacia una sección más tranquila del establo. Allí, un pequeño potro castaño levantó la cabeza y los observó con curiosidad. «Es precioso», murmuró Eleonora. «Y testarudo», añadió Julian, lo que hizo reír a la duquesa. Su risa, suave y luminosa, pareció detener unos segundos el movimiento de la casa. Los mozos, acostumbrados al semblante serio del duque, apenas podían creer lo que veían. «¿Le gustaría acariciarlo?», preguntó Julian. «¿Puedo? Con usted, creo que estará tranquilo». Eleonora dio un paso adelante, extendió la mano, y el potro ladeó la cabeza para permitirle tocarle el cuello. Aquel gesto simple, casi íntimo, encendió una chispa de ternura en el ambiente. «Parece confiar en usted», dijo Julian. «Quizá siente que no pretendo dominarlo», respondió ella. Julian la miró, y por un instante no vio a la duquesa, ni a la princesa de Linfordshire, sino a una mujer con un corazón sereno y firme. Durante la inspección de los establos, Eleonora conversó con los trabajadores. Preguntó por los animales, por las tareas diarias, por las estaciones de cosecha, y mientras hablaban con ella, sus rostros cambiaban, se relajaban, se iluminaban. No era adulación, era reconocimiento. Julian lo observaba todo, en silencio. Finalmente dijo: «No entiendo cómo lo hace». «¿Hacer qué?». «Que todos se sientan vistos». Eleonora se detuvo. «Milord, Julian, todos necesitamos que nos miren con humanidad, nobles y sirvientes. Es una necesidad más antigua que las jerarquías». Él permaneció callado unos segundos. «Nunca pensé que una duquesa se interesaría por eso». «¿Y usted? ¿Se interesó alguna vez?». La pregunta no fue una acusación, sino un espejo que ella le tendía con suavidad. Julian desvió la mirada hacia el patio. «Creo que nunca me permití pensarlo. Mi padre era severo, y yo heredé más de su temperamento del que quisiera admitir». Eleonora bajó la mirada con comprensión, pero no está obligado a repetirlo. Aquella frase pareció atravesarlo. No era reproche, era libertad. Más tarde, caminaron juntos de vuelta a la mansión. En la entrada, una ráfaga de viento levantó ligeramente los pliegues del vestido de Eleonora. Ella los sujetó, y Julian, casi sin pensarlo, se acercó un centímetro más de lo habitual. «Eleonora», dijo él, con una voz más suave que nunca. Ella lo miró. «Si le parece bien, me gustaría que cenara conmigo esta noche, en el comedor principal». Eleonora sintió el corazón moverse con un pulso cálido. «Será un placer, Julian». Él inclinó la cabeza, no como un gesto protocolario, sino como un hombre agradecido. El resto del día transcurrió con calma. Eleonora pasó algunas horas en la biblioteca, leyendo bajo la luz dorada del mediodía. A media tarde, tocó el pianoforte en la sala de música, y varias criadas se detuvieron cerca de la puerta, conteniendo sonrisas. «La casa suena distinta con ella», murmuró una. «Parece que respira mejor», añadió otra. No sabían que Julian, desde el pasillo, también escuchaba. Observó a su esposa sin ser visto, viendo cómo su figura inclinada sobre las teclas iluminaba, de algún modo inexplicable, un rincón de la casa que siempre le había parecido frío. Y entonces, por primera vez en años, el duque sonrió sin darse cuenta. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de rosado, Eleonora se preparó para la cena. Charlotte la ayudó a vestirse con un vestido color marfil, sencillo pero elegante. «Milady», dijo la joven con emoción contenida, «creo que esta noche será especial». «¿Lo crees?». «Lo sé». Eleonora respiró profundamente. Tal vez tenía razón. Las puertas del comedor principal estaban abiertas, candelabros encendidos, una mesa impecable, y al centro, Julian esperando. Cuando Eleonora entró, él se volvió hacia ella como si algo en su interior hubiese estado suspendido hasta verla. «Eleonora», dijo en voz baja. «Julian». Ambos se miraron con un reconocimiento silencioso. No eran desconocidos, no del todo. Entre ellos comenzaba a nacer algo frágil y precioso, algo que incluso los criados, desde lejos, ya intuían, y que, tarde o temprano, cambiaría Ashcombe Manor para siempre. La cena en el comedor principal fue un evento discreto, pero cargado de un simbolismo profundo. Por primera vez desde su llegada, Eleonora sintió que Ashcombe Manor dejaba de verla como una figura pasiva y comenzaba a aceptarla como parte esencial de su propio pulso. Julian, sentado frente a ella, parecía menos distante que en noches anteriores. Su expresión,
aunque aún reservada, revelaba una atención nueva, casi ansiosa por comprenderla mejor. Durante los primeros minutos, la conversación giró en torno a temas prudentes: el clima, la finca, ciertos asuntos administrativos, pero pronto el silencio se volvió más íntimo que incómodo. Julian fue el primero en romperlo. «Eleonora, su presencia cambia esta casa». Ella levantó la mirada, sorprendida por la franqueza. «¿Cambia en qué sentido?». Julian bajó ligeramente la voz, como si temiera confesar demasiado, en uno que aún intentó descifrar. Eleonora sostuvo su mirada unos segundos. No había burla ni ironía en él, solo honestidad. «Creo que usted mismo está cambiando», dijo con suavidad. Julian quedó inmóvil, como si ella hubiera pronunciado algo que él no estaba preparado para oír, aunque lo supiera desde hacía días. Antes de que pudiera responder, un criado entró para servir el siguiente plato. Su gesto al dejar la bandeja frente a Eleonora era casi reverencial. Cuando se retiró, Julian lo siguió con la vista y frunció el ceño. «No termino de comprenderlo», murmuró él. «¿A quién?». «A ellos. La forma en que la miran. No es habitual». Eleonora apoyó los dedos en el borde del plato, con serenidad. «Julian, la estima solo nace donde se permite ver humanidad. Nada más». «¿Y yo no la veo?», preguntó él, más para sí que para ella. «No es falta de visión, sino de hábito». El duque quedó en silencio. La idea lo atravesó como una verdad que llevaba años aguardando ser dicha. Al finalizar la cena, aceptaron caminar unos minutos por la galería iluminada solo por candelabros. Las sombras danzaban sobre los retratos antiguos, creando una atmósfera casi confidencial. «Eleonora», comenzó Julian, deteniéndose frente a una pintura de su abuelo. «Debemos hablar con claridad. Mi padre, él creía que la cercanía debilitaba, que un duque debía inspirar distancia para mantener el orden. ¿Y usted lo cree también?». Julian bajó la mirada. «Pensé que sí. Durante muchos años, me obligué a vivir según ese principio. Me acostumbré tanto a él que olvidé cuestionarlo». Eleonora dio un paso más cerca. «La distancia protege del dolor, sí, pero también aleja de todo lo que da sentido». Él la miró entonces, con una vulnerabilidad que nunca había mostrado. «¿Usted no teme acercarse a los demás?». «Temo no hacerlo. Temo convertirme en una sombra entre sombras». Sus palabras quedaron flotando entre ellos como un soplo cálido en medio del aire fresco de la galería. Julian pareció emocionado por un instante, aunque contuvo cualquier gesto demasiado evidente. «Gracias por cenar conmigo esta noche», dijo él, en un tono que rozaba la intimidad. «Gracias por invitarme», respondió ella. Acompañó a Eleonora hasta la puerta de sus aposentos, pero no se despidió de inmediato. Permaneció allí, observándola con una mezcla de respeto y interrogantes. «Buenas noches, Eleonora». «Buenas noches, Julian». Y cuando él se alejó, ella acercó la mano a su pecho, sorprendida por el modo en que su corazón parecía haber ganado un nuevo ritmo. A la mañana siguiente, Eleonora despertó con una energía tranquila. Se vistió con la ayuda de Charlotte y bajó al salón pequeño para desayunar. Apenas había tomado asiento cuando Rose apareció con expresión emocionada. «Milady, los trabajadores de los jardines preguntan si usted podría visitarlos más tarde. Están preparando algo especial». «¿Algo especial?», repitió Eleonora con una sonrisa. «Sí, milady. Solo dijeron que sería un honor mostrarle». La duquesa accedió sin dudarlo. La devoción con la que la servidumbre la trataba la conmovía cada día más, aunque intentaba no permitir que tal afecto inflara su orgullo. Lo recibía como lo que era, una semilla de confianza ofrecida humildemente. Pero al terminar el desayuno, antes de dirigirse a los jardines, decidió visitar el salón de música. Sentía que el día necesitaba comenzar con un gesto de armonía. Al sentarse frente al pianoforte, dejó que los dedos se deslizaran suave y libremente sobre las teclas, produciendo una melodía ligera, casi meditativa. Sin que ella lo notara, Julian se detuvo en el umbral. No entró, no quiso interrumpir, pero escuchó, y mientras la música se extendía, los ojos del duque, que pocas veces reflejaban emoción alguna, revelaron una expresión de profundo desconcierto y algo que comenzaba a parecer admiración. Eleonora terminó de tocar y se levantó. Al girarse, vio a Julian apoyado en la puerta. «Milord, no lo oí entrar». «No quise interrumpir», respondió él. «Su música transforma esta casa. Quizás solo la despierta». Julian respiró hondo. «Eleonora, quisiera pedirle algo». Ella lo miró con atención. «¿Qué desea?». «Me gustaría que me acompañara hoy durante algunas inspecciones de la finca, si no es una molestia». «No lo es en absoluto».
respondió ella con serenidad. Será un placer. El duque parecía a punto de decir algo más, pero se contuvo. Una ligera sombra cruzó su mirada, la sombra de un hombre que empieza a cuestionar sus propias barreras. El recorrido por la finca fue más revelador de lo que Julian había anticipado. A cada paso, los trabajadores se mostraban no solo atentos, sino claramente complacidos de ver a la duquesa junto a su señor. Eleonora hacía preguntas precisas, escuchaba con paciencia, sonreía con sinceridad. Cuando llegaron al huerto, un jardinero anciano se inclinó con especial respeto. «Milady, es un honor verla aquí». «El honor es mío», respondió Eleonora. «Su trabajo es admirable». El hombre sonrió, conmovido. «Milord», añadió mirando a Julian, «su señora trae luz a este lugar». Aquellas palabras parecieron golpear al duque con inesperada fuerza. «Lo sé», dijo él, apenas audible. Cerca del mediodía, Eleonora y Julian regresaron a la mansión. Antes de entrar, la duquesa se detuvo para observar los jardines. «Hay algo aquí que vive de un modo particular», comentó ella. Julian siguió su mirada. No lo veía hasta ahora. Entonces él se volvió hacia ella. «Eleonora, usted ha logrado lo que yo no pude en años». Ella frunció suavemente el ceño. «¿Qué he logrado?» «Que esta casa respire». Eleonora sintió un leve estremecimiento. «No soy yo, Julian. Son ellos. Solo necesitaban ser reconocidos». «Yo no lo hice», murmuró él, con un atisbo de culpa. «No porque no quisiera, sino porque nadie le enseñó a hacerlo». Julian la miró entonces con una profundidad nueva. «Usted me está enseñando. Solo le estoy mostrando lo que ya posee», respondió ella con voz baja. Fue un instante breve, pero cargado de significado. Una corriente silenciosa pareció fluir entre ambos, más firme que en los días anteriores. Esa tarde, Eleonora pasó un tiempo leyendo en la biblioteca. Cuando el sol comenzó a descender, Julian se acercó con paso prudente. «Eleonora». Ella levantó la vista del libro. «Julian, ¿aceptaría pasear conmigo por el bosque al anochecer?». La pregunta la sorprendió no por su contenido, sino por el tono. Había en él una mezcla de humildad y deseo sincero de compañía. «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa tenue. El bosque estaba sereno, envuelto en un aroma fresco de hojas húmedas. Caminaron lado a lado sin hablar durante los primeros minutos. El silencio entre ellos no tenía peso. Era un puente. «Este bosque fue mi refugio durante años», dijo Julian finalmente. «Cuando la casa me resultaba opresiva, venía aquí. Es un lugar que invita a la verdad», comentó Eleonora. «Sí». Se detuvieron junto a un claro donde la luz dorada aún se filtraba. Julian respiró hondo y habló con sinceridad inédita. «Eleonora, no sé qué esperaba de nuestro matrimonio. No sabía cómo recibirla, ni cómo dejarla entrar». Ella lo miró con ternura. «No necesita apresurarse. No busco invadir su mundo». Julian negó con la cabeza. «Pero ya lo ha cambiado, y no sé si lo merezco. Todo ser humano merece ser transformado por la bondad», respondió ella. El duque bajó la mirada. «Si alguna vez temí algo de usted, ya no lo temo». «¿Qué temía? Que me viera, que descubriera lo que soy y lo que no soy». Eleonora dio un paso más cerca. «Yo lo veo, Julian, y no me asusta». Por un instante, él pareció quedarse sin voz. «Gracias», murmuró finalmente. Regresaron a la mansión cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Los criados, al verlos llegar juntos, intercambiaron miradas discretas, casi emocionadas. Antes de despedirse por la noche, Julian tomó la mano de Eleonora muy suavemente, no como un gesto de posesión, sino de reconocimiento. «Buenas noches, Eleonora». «Buenas noches, Julian». Y cuando se alejaron, ambos supieron que algo fundamental había comenzado a nacer entre ellos, algo frágil, pero luminoso, algo que la casa entera ya veneraba. El amanecer llegó acompañado de un cielo ligeramente nublado, teñido de un gris suave que parecía envolver los campos de Hampshire con una melancolía apacible. Sin embargo, dentro de Ashcombe Manor, el ambiente tenía un brillo distinto. Algo había cambiado en los días recientes, algo que se insinuaba en los rostros de los criados, en la forma en que la luz entraba por los ventanales y, sobre todo, en el modo en que Eleonora y Julian empezaban a ocupar los mismos espacios sin la tensión de antes. Eleonora despertó con una extraña mezcla de calma y anticipación. Los recuerdos del paseo por el bosque con Julian seguían frescos en su mente. Las palabras sinceras, la confesión tímida de sus temores, el reconocimiento silencioso que había fluido entre ambos. Aquello era más que una cortesía recién nacida. Era un hilo delicado que comenzaba a unir dos almas que hasta hacía poco
Vivían en mundos separados. Charlotte entró en la habitación con una sonrisa contenida. «Buenos días, milady». «Buenos días, Charlotte». «¿Cómo se encuentra hoy la casa?» «Más tranquila que de costumbre, milady. Pero diría que también más expectante». Eleonora alzó una ceja. «¿Expectante?» Charlotte bajó ligeramente la mirada, casi avergonzada. «Bueno, todos notamos cuando hay armonía entre los señores. Y el duque, lo vimos distinto desde ayer». Eleonora guardó silencio unos segundos, no por vanidad, sino porque la sinceridad de la joven le tocó suavemente el corazón. Tras el arreglo matutino, bajó a desayunar al salón pequeño. Mientras tomaba una taza de té perfumado, una figura apareció en la puerta. ¿Puedo acompañarla? Era Julian. Eleonora se levantó ligeramente, sorprendida por su presencia tan temprana. «Por supuesto», respondió ella, con un tono sereno pero cálido. El duque tomó asiento frente a ella. Sus rasgos, habitualmente tensos, parecían hoy más relajados. «Dormí mejor anoche», dijo él, como si confesara un secreto innecesario. «Me alegra oírlo, Julian». Un silencio cómodo se instaló entre ambos antes de que él añadiera. «Me preguntaba si aceptaría dar un paseo conmigo más tarde. No por los campos esta vez, sino por el pueblo». «¿El pueblo?» «Sí, no suelo visitarlo, aunque forma parte de la finca. Creo que sería adecuado mostrarle aquello que también me pertenece por título, pero que no he sabido apreciar». Eleonora lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Será un honor acompañarlo». La decisión parecía haberle dado al duque un aire de alivio. Antes de marcharse, añadió: «Gracias por no rechazar mis invitaciones». «No las rechazaría nunca si vienen de usted, Julian», respondió Eleonora, y sus palabras, aunque simples, iluminaron el rostro de él con una emoción contenida. Antes del paseo, Eleonora decidió visitar la zona de costura donde trabajaban varias mujeres de la servidumbre. Al entrar, todas se levantaron de inmediato, pero ella alzó la mano con un gesto delicado. «Por favor, continúen. No deseo interrumpir». Las agujas siguieron su danza habitual. Una costurera mayor, la señora Marbury, se acercó con un paño bordado. «Milady, estábamos elaborando este diseño para la próxima temporada. ¿Le parece adecuado?» Eleonora observó el bordado. Flores pequeñas, precisas, de tonalidades suaves. «Es hermoso. Su trabajo es admirable, señora Marbury». La mujer, que rara vez recibía elogios, se llevó una mano al pecho con humildad. «Milady, nadie ha agradecido nuestro trabajo así desde hace muchos años». Eleonora respondió con suavidad. «El mérito debe recibir siempre su justa honra». Esas palabras se quedaron flotando entre las mujeres como un perfume delicado. Al mediodía, Julian la esperaba en el vestíbulo. Había cambiado su atuendo formal por uno más sencillo, apropiado para caminar por caminos de tierra. «¿Está lista?», preguntó él. «Sí». Montaron en la misma carruaje. El trayecto hacia el pueblo fue silencioso, pero no tenso. Ambos miraban por la ventana, observando los campos que se extendían en un mosaico de verdes. Era la primera vez que compartían un espacio tan cercano, sin sentirse obligados a llenar el silencio con palabras. Al llegar al pueblo, algunos habitantes los saludaron con inclinaciones rápidas, sorprendidos de ver al duque y aún más al ver que la duquesa caminaba a su lado con absoluta naturalidad. Julian, que siempre había mantenido distancia del lugar, parecía casi incómodo al principio, pero pronto esa incomodidad cedió cuando Eleonora se acercó a una mujer mayor que vendía flores. «Son hermosas», dijo Eleonora, inclinándose para olerlas. «Gracias, milady», respondió la mujer, y luego miró al duque con respeto. «Milord». Julian asintió, pero algo en su gesto era diferente. Había suavidad. Unos niños pasaron corriendo, casi chocando con Eleonora. «Disculpe, milady», gritó uno de ellos, con voz temblorosa. «Tranquilo», dijo Eleonora con una sonrisa resplandeciente. «Solo correría más rápido si fuera yo». Los niños rieron y se alejaron. Julian observó la escena con asombro. No sabía que los niños del pueblo podían reír así. «Quizá necesitaban ser mirados», replicó ella con dulzura. Caminaron un poco más. Visitaron la herrería, la panadería y el pequeño mercado. Cada persona con la que Eleonora hablaba se transformaba un poco, como si una vela se encendiera dentro de ellos. Julian lo notaba todo con aires de revelación. «Eleonora», dijo él mientras se apartaban hacia un sendero tranquilo, «no sé cómo logra esto». «¿Lograr qué?» «Que todo lo que toca florezca». Ella no respondió enseguida, solo bajó la mirada con modestia. «No soy yo quien florece las cosas, Julian. Es la bondad que la gente ya tenía y
y que solo necesitaba un impulso. El duque se detuvo frente a ella. Entonces, usted es ese impulso. Solo soy un puente, respondió ella. Julian parecía debatirse internamente. Si hubiera sabido que el matrimonio podía traer esto, habría llegado a él con menos temores. No se culpe por lo que no sabía, dijo Eleonora. Nadie puede ofrecer lo que nunca recibió. Julian guardó silencio un instante, y cuando habló de nuevo, su voz era más suave. Y aún así, usted encontró formas de dar sin haber recibido nada aquí, porque creo en lo que puede llegar a ser, y en la bondad que usted contiene, aunque la haya ocultado demasiado tiempo. La respiración de Julian se suspendió levemente. Eleonora, usted me desconcierta. ¿Le incomoda? No, dijo él sin dudar. Me conmueve. Regresaron a Ashcombe Manor cerca del atardecer. Mientras caminaban por el vestíbulo, los criados se apartaron con respeto. Había en sus rostros una alegría silenciosa, como si presenciaran el comienzo de algo esperado y querido. Julian acompañó a Eleonora hasta la puerta de la sala de música. Ha sido un día inesperado, dijo él. Para mí también, confesó ella. El pueblo la quiere. Eleonora sonrió. Son personas maravillosas, y usted ha hecho que yo lo vea. Julian respiró hondo, como si atravesara un umbral emocional. Eleonora, quisiera pedirle que continúe mostrándome lo que aún no sé mirar. Lo haré encantada, Julian. Él tomó su mano, no con impulso, sino con respeto. Gracias. No hay nada que agradecer. Cuando se separaron, ambos sintieron que aquel día había marcado un antes y un después. No era un amor declarado, no era entrega plena, pero era un reconocimiento profundo, íntimo, una alianza de almas que comenzaba a formarse. Y Ashcombe Manor, con sus muros antiguos, sus jardines silenciosos y sus pasillos testigos de tantos secretos, parecía respirar con un alivio nuevo, porque la duquesa no solo había entrado en la casa, había entrado en el corazón del duque, y él por primera vez la estaba dejando entrar. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, de un azul pálido que anunciaba una jornada fresca y luminosa. Ashcombe Manor parecía reflejar esa claridad. Los ventanales dejaban entrar la luz sin reservas, los pasillos estaban más transitados que de costumbre, y por primera vez desde que Eleonora había llegado, la casa vibraba con un murmullo casi alegre. Los criados realizaban sus tareas con una diligencia distinta, como si cada movimiento cargara ahora un propósito más suave. Eleonora despertó temprano. La visita al pueblo aún le resonaba en la memoria. Las miradas cálidas, la sorpresa sincera de Julian ante el cariño de la gente, y el modo en que él había empezado a hablar, no solo desde el deber, sino desde una vulnerabilidad que jamás habría admitido días atrás. Aquello había abierto en ella un anhelo que apenas se atrevía a nombrar. Charlotte entró como cada mañana, con una sonrisa que parecía imposible de contener. «Milady, qué alegría verla despierta. ¿Descansó bien?» «Sí, Charlotte. Fue un día largo, pero hermoso». La joven rió suavemente. «Todos comentan que el duque parecía otro ayer». Eleonora bajó ligeramente la mirada. Solo ha sido él mismo, quizá por primera vez en mucho tiempo. Mientras Charlotte la ayudaba a arreglarse, la duquesa sintió un súbito impulso de prudencia. Lo que estaba creciendo entre ella y Julian era frágil, delicado, como una flor que apenas asoma en primavera. No debía apresurarlo, ni exigirlo, solo dejar que respirara. Después de vestirse con un atuendo sencillo en tonos lavanda, bajó a desayunar. Allí encontró una sorpresa. Julian la esperaba. Estaba de pie junto a la mesa, como si llevara ya unos minutos aguardando su llegada. «Buenos días, Eleonora». «Buenos días, Julian», respondió ella, con un leve sobresalto de alegría contenida. Se sentaron. El desayuno fue tranquilo, casi íntimo. Hablaron del clima, de los campos que rodeaban la mansión, de la música que Eleonora había tocado el día anterior. La conversación fluía con naturalidad, sin las barreras que antes los separaban. Cuando terminaron, Julian tomó aire como quien se prepara para revelar un pensamiento largamente reprimido. «Eleonora, hay algo que desearía pedirle esta mañana». Ella lo miró con atención. «¿De qué se trata?» «Me gustaría que estuviera presente durante la audiencia con los administradores de la finca». Eleonora parpadeó sorprendida. «¿Estás seguro?» «No quiero interferir». «No sería una interferencia», dijo él con firmeza tranquila. «Sería compañía». La palabra compañía pareció contener un significado más profundo, uno que él no se atrevía a desentrañar en voz alta. Eleonora asintió con serenidad. «Será un honor». Más tarde,
Julian la condujo al despacho donde se llevaría a cabo la reunión. Era una sala amplia, con mapas rurales extendidos en las paredes y un olor persistente a tinta y papel. Los administradores, sorprendidos por la presencia de la duquesa, inclinaron la cabeza con respeto genuino. Julian tomó la palabra con su habitual precisión, pero algo había cambiado en su tono. Ya no era una voz que imponía, sino que invitaba. A medida que los asuntos avanzaban, la cosecha de invierno, la compra de ganado, la reparación de un molino, Eleonora escuchaba con atención, interviniendo solo cuando sentía que podía aportar algo sensato. En un momento, uno de los administradores habló de los inquilinos más pobres de la finca, quienes enfrentaban dificultades tras una mala temporada. Eleonora inclinó ligeramente la cabeza. ¿Han considerado permitirles pagar parte del arriendo en trabajo adicional?, sugirió con delicadeza. Los administradores se miraron, sorprendidos por la lucidez de la propuesta. «Sería posible, milady», respondió uno de ellos. «Evitaría su endeudamiento excesivo», añadió ella, «y a la vez fortalecería el vínculo entre la finca y quienes dependen de ella». Julian la observó con una mezcla de admiración y asombro. «Estoy de acuerdo», dijo él, sin apartar la mirada de su esposa. «Procedan según lo ha sugerido la duquesa». Los administradores se retiraron después de casi una hora. Cuando quedaron a solas, Julian habló. «Eleonora, no sé cómo expresar mi gratitud. ¿Por qué habría de agradecerme?», preguntó ella suavemente. «Porque ha dicho en un minuto lo que yo no conseguí ver en años». Ella sonrió, no con superioridad, sino con cariño. «A veces, Julian, solo hace falta mirar desde otro ángulo». El duque se acercó un paso más, y su voz adquirió un matiz insólitamente íntimo. «Es usted ese ángulo». Eleonora sintió el corazón estremecerse, pero se mantuvo firme. Más tarde, decidió visitar el invernadero mientras Julian revisaba unos documentos. Al llegar, encontró a Rose regando cuidadosamente algunas plantas. La joven la saludó con entusiasmo. «Milady, qué alegría verla aquí. Me gusta este lugar», confesó Eleonora. «Tiene una quietud diferente. Ashcombe ha cambiado desde que llegó, milady». Todos lo comentamos. «¿De veras?». Rose asintió con un brillo especial en los ojos. «Antes, esta casa se sentía fría. Trabajábamos sin que nadie nos mirara realmente. Pero desde que usted llegó, es como si por fin hubiera luz en los rincones». Eleonora sintió que la emoción le apretaba la garganta. «No he hecho nada extraordinario, milady. Lo extraordinario a veces es lo que parece pequeño». Las palabras de Rose quedaron flotando en el aire, como un secreto compartido. Cuando salió del invernadero, encontró a Julian esperándola en el jardín. «Quería hablar con usted», dijo él. «¿Sucede algo?». «No, solo deseaba su compañía». Caminaron entre los setos cuidadosamente recortados. El aire olía a hierba húmeda y a promesas silenciosas. «Eleonora», comenzó él, con cierta dificultad. «No sé cómo expresar esto sin parecer torpe». «No me ofendería ninguna torpeza de su parte», respondió ella con una dulzura que desarmó su rigidez. «Desde que llegó, siento que estoy recuperando algo que pensé perdido». «¿Qué cosa?». «La capacidad de sentir, de escuchar, de mirar». Eleonora bajó levemente la mirada. «Quizás solo necesitaba un poco de tiempo, y quizá necesitaba su presencia», añadió él con sinceridad casi dolorosa. Ella lo miró entonces, directamente, sin timidez. «Julian, estoy aquí». La brisa agitó suavemente las hojas en torno a ellos. Fue un instante suspendido, como si el mundo contuviera la respiración. Pero Julian se retiró un paso, no por rechazo, sino por el peso de una emoción que aún no sabía manejar. «Hay algo que necesito mostrarle», dijo él finalmente, retomando el control de sí mismo. «No ahora, pero pronto». Eleonora no preguntó. Sabía que, cuando un corazón tímido empieza a abrirse, interrogar puede cerrarlo. Más tarde, antes de la cena, Eleonora pasó por la sala de música. Comenzó a tocar una melodía suave, y poco después escuchó pasos detrás de ella. Era Julian. No dijo una palabra. Se sentó a su lado. Ella continuó tocando, y él permaneció allí, en silencio, como si la música hubiera abierto un espacio entre ambos, donde ninguna distancia social, ningún miedo ni memoria dolorosa pudiera entrar. Cuando la pieza terminó, Julian habló con voz baja, casi un ruego. «Eleonora, no sé en qué momento esta casa cambió. Cambiamos nosotros», respondió ella. «Y yo me pregunto si algún día podré darle lo que usted merece». Eleonora tomó aire lentamente. «Julian, lo que merezco es verdad, y usted la está aprendiendo.
El duque desvió la mirada, con una emoción contenida, que ella comprendió sin que él la explicara. «Gracias por no rendirse conmigo», murmuró él. «Gracias por no cerrarme la puerta». Los ojos de Julian se elevaron hacia los suyos. Había en ellos una promesa que él aún no sabía expresar en palabras, pero que Eleonora sintió como una caricia silenciosa. Y aunque todavía quedaba camino por recorrer, ambos supieron, sin necesidad de declararlo, que algo irreversible había comenzado. Los cimientos de Ashcombe Manor habían cambiado, y los de sus corazones también. El amanecer llegó envuelto en una claridad suave, casi dorada, que parecía anunciar que aquel día sería distinto. Ashcombe Manor despertó con un murmullo contenido, pasos que resonaban con ligereza, voces bajas que intercambiaban impresiones y una atmósfera sutil de anticipación que nadie terminaba de describir, pero todos percibían. Eleonora también lo sintió al abrir los ojos. Había dormido profundamente, con una serenidad que antes le habría parecido imposible dentro de aquellos muros imponentes. Quizá era la música de la noche anterior, o la conversación con Julian, o simplemente la certeza de que ambos estaban aprendiendo a encontrarse, no como dos extraños unidos por conveniencia, sino como dos personas que empezaban a reconocerse con respeto y sinceridad. Charlotte entró como siempre, pero con un brillo especial en sus ojos. «Buenos días, milady». «Buenos días, Charlotte. Te veo contenta hoy». La muchacha sonrió, casi sin poder evitarlo. «Es que toda la casa lo está». Ayer el duque parecía más vivo, más cercano. Eleonora negó suavemente con la cabeza, sin perder la modestia. «No es mérito mío, milady», respondió Charlotte con voz baja. «Lo que usted llama modestia, nosotros lo llamamos virtud». Eleonora apartó la mirada, emocionada. A veces, la sinceridad de los criados la conmovía más que cualquier gesto grandilocuente. Después de arreglarse con un vestido azul claro, sencillo pero elegante, Eleonora bajó a la planta principal. Allí encontró a Julian, quien parecía haberla estado esperando. Llevaba una expresión tranquila, pero sus ojos dejaban entrever una inquietud casi juvenil. «Buenos días, Eleonora». «Buenos días, Julian». Por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si el saludo hubiera sido más significativo de lo que pretendían. Finalmente, el duque habló. «Hoy me gustaría mostrarle algo, un lugar que no suelo compartir». Eleonora sintió un leve estremecimiento, no de temor, sino de expectación. «¿Dónde es?» «La antigua ala oeste. No he entrado allí desde hace años». «¿Y por qué desea hacerlo ahora conmigo?» Julian respiró hondo. «Porque siento que es hora de dejar que la luz llegue a sitios donde no ha entrado en mucho tiempo». Eleonora no insistió. Si algo había aprendido de Julian, era que sus pasos hacia la apertura emocional eran lentos, pero auténticos. «Entonces iré con usted». La caminata hacia el ala oeste fue silenciosa, pero significativa. Aquella parte de la mansión estaba prácticamente abandonada. Pasillos largos, cortinas pesadas, habitaciones enormes con puertas cerradas y un olor leve a madera antigua que evocaba memorias olvidadas. Julian caminaba un paso por delante, sin prisa, pero con una solemnidad que Eleonora respetó en silencio. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta alta, de roble oscuro. «Aquí», murmuró él. Abrió la puerta. La habitación que se reveló estaba llena de polvo y sombras. Un gran ventanal cubierto dejaba pasar apenas un hilo de luz. Al centro había un piano viejo, cubierto por una tela. «Era la sala de música de mi madre», dijo Julian con voz baja. Eleonora sintió un nudo en la garganta. ¿Su madre tocaba? Todos los días, hasta que enfermó. Después de su muerte, nunca permití que nadie volviera a entrar. Se acercó al piano, puso la mano sobre la tela y la retiró con cuidado, como si desenterrara un recuerdo querido y doloroso a la vez. Yo también tocaba con ella cuando era niño, pero abandoné la música. ¿Por qué? Porque dolía demasiado sin ella. Eleonora se acercó despacio. A veces, Julian, evitar el dolor también nos priva de la única forma de sanar. Él cerró los ojos un instante, con el peso de las memorias sobre los hombros. Quería mostrárselo porque usted ha devuelto a esta casa algo que creí perdido. ¿Qué cosa? La capacidad de respirar. Eleonora sintió que su corazón se apretaba con ternura. Julian, cualquier recuerdo de su madre es precioso. Me honra que quiera compartirlo conmigo. El duque sostuvo su mirada, y por primera vez en mucho tiempo, Eleonora vio en él un gesto de profunda vulnerabilidad. ¿Cree que pueda volver a tocar, aunque sea algo sencillo? Por supuesto, respondió ella,
Pero no se obligue, déjelo surgir. Julian abrió el piano. Las teclas estaban amarillentas, pero aún firmes. Se sentó, respiró hondo y puso los dedos sobre ellas. Una nota temblorosa llenó la habitación, luego otra y otra. No era una melodía perfecta, pero sí sincera, casi infantil. Eleonora lo observaba sin intervenir, con respeto absoluto. Cuando la breve pieza terminó, Julian dejó caer las manos y apoyó los codos en las piernas, inclinado hacia adelante. No sabía cuánto la extrañaba, hasta que volví a oírla. Eleonora se acercó y, sin tocarlo, se arrodilló frente a él para estar a su altura. Su madre estaría orgullosa de usted. Julian levantó la mirada. Sus ojos tenían un brillo húmedo. No sabe cuánto necesitaba escuchar eso. Abandonaron el ala oeste en silencio, pero un silencio lleno de alivio. Era evidente que Julian había abierto una puerta más profunda que la física, y Eleonora lo acompañó en ese proceso sin exigir, sin presionar, con la misma serenidad que había guiado cada uno de sus gestos desde su llegada a la mansión. De regreso al ala principal, se cruzaron con Rose, quien los saludó con cariño. «Milady, milord». Julian observó la expresión de afecto que Rose dedicaba a Eleonora. «Rose, ¿ha estado cuidando bien a la duquesa?» «Oh, sí, milord. Ella nos cuida más a nosotros que nosotros a ella». Eleonora rió suavemente. «No exageres, Rose». «No lo hago, milady. Usted nos despierta». Julian se quedó pensativo. Para él, escuchar algo así era casi desconcertante, pero ya no lo rechazaba. Después del almuerzo, Eleonora decidió caminar por los jardines. Julian la acompañó. No tomaron dirección fija, simplemente caminaron juntos, como dos personas que disfrutan de la presencia del otro sin necesidad de llenar el tiempo con palabras. «Eleonora», dijo él finalmente, mientras avanzaban por la avenida de Tilos, «hay algo que quería preguntarle desde hace días. Dígame, ¿teme usted formar parte de esta casa?» «No», respondió ella sin dudar. «Temía no poder llegar a usted». El duque se detuvo. «¿Y ahora?» «Ahora sé que usted se está permitiendo ser encontrado». Julian bajó la mirada y luego la levantó hacia ella con una sinceridad nueva. «No sé si alguna vez podré ser todo lo que merece. No busco perfección, Julian, solo honestidad. Entonces, intentaré no fallarle». Eleonora sonrió, y por primera vez él devolvió la sonrisa sin esfuerzo, sin reservas. Aquella tarde, al caer el sol, Julian pidió que se encendieran velas en la sala principal. Cuando Eleonora entró, encontró la habitación iluminada con un resplandor dorado. «Deseaba agradecerle algo», dijo él. «¿Qué cosa?» «Que haya devuelto música a una casa que había olvidado cómo oírla». Eleonora avanzó hacia él con pasos lentos. «No fue la música, Julian. Fue usted quien la tocó, porque usted estaba allí». La luz de las velas temblaba, como si la casa misma escuchara. En ese instante, sin tocarla todavía, Julian pronunció las palabras que marcarían el comienzo de una transformación más profunda. «Eleonora, no sé cómo ni cuándo, pero usted ha cambiado mi mundo». Ella sintió el alma estremecerse. «Y usted ha empezado a abrir el suyo». No hicieron falta más palabras. Ambos sabían que habían entrado en un territorio nuevo. Un territorio frágil, sí, pero luminoso. Un territorio donde, por primera vez, el duque y la duquesa caminaban no solo como esposos por deber, sino como almas que empezaban a reconocerse. La mañana siguiente amaneció silenciosa pero luminosa, como si la luz del nuevo día supiera que en Ashcombe Manor algo esencial había cambiado. Eleonora despertó con una serenidad profunda, diferente a cualquier otra que hubiera sentido desde su llegada. No era el sosiego de la resignación, sino el de una esperanza templada, madura, que nacía de una confianza que apenas comenzaba a echar raíces. Mientras Charlotte la ayudaba a peinarse, la joven doncella no dejaba de observarla con una mezcla de ilusión y orgullo. «Milady, ¿puedo decirle algo sin faltar al respeto?» «Por supuesto, Charlotte». Anoche, el duque parecía feliz. Eleonora sonrió suavemente. «Creo que está aprendiendo a permitírselo». «¿Y usted es parte de eso?», murmuró Charlotte. Eleonora no respondió de inmediato. Sabía que algo estaba despertando entre ella y Julian, pero también comprendía que el corazón de un hombre que había vivido tanto tiempo en la sombra no se abría de un día para otro. Lo importante era la dirección del movimiento, no su velocidad. Al bajar a desayunar, encontró a Julian junto a la mesa, con un libro en la mano. La sorpresa fue evidente en sus ojos cuando la vio entrar. «Buenos días, Eleonora». «Buenos días, Julian». Él dejó el libro sobre la mesa y le ofreció una silla. «¿Ha dormido bien?» «Muy bien. ¿Y usted?» «Mejor que en muchos años».
Había algo nuevo en su voz, una calma cálida, una intimidad sin esfuerzo. Después de unos minutos, Julian habló con un tono más serio. Eleonora, esta tarde recibiremos la visita de Lord y Lady Rathmore. Son viejos conocidos de mi familia. Quisiera que esté a mi lado. Claro, Julian. Y también quisiera que vea algo más antes de que lleguen. Algo que he evitado durante demasiado tiempo. Eleonora lo observó con atención. Lo que desee mostrarme, lo haré con respeto. Julian asintió, como si la fortaleza de ella le diera valor. A media mañana, él la condujo hacia un pequeño corredor que conectaba con un aposento discreto, cuya puerta no había sido abierta en mucho tiempo. Al entrar, Eleonora notó el polvo acumulado, los muebles cubiertos con sábanas y un aroma tenue a madera envejecida. Este era el despacho de mi padre, dijo Julian sin mirarla. No quise volver aquí después de su muerte. Eleonora lo escuchó en silencio. Mi padre era un hombre duro, exigente hasta la crueldad. Cuando heredé el ducado, pensé que debía ser como él para mantener el orden. Pero el orden sin bondad se desvanece, dijo Eleonora suavemente. Lo sé ahora. Julian se acercó al escritorio y retiró una tela. Bajo ella había una pequeña caja de madera, finamente labrada. Mi madre guardaba en esta caja cartas antiguas, cartas que ella misma escribió a mi padre. ¿Nunca las leyó? No, por temor a encontrar cariño que nunca sentí de parte de él, o tristeza de parte de ella. Eleonora dio un paso adelante. Julian, las cartas no son para juzgar el pasado, sino para comprenderlo. Él tomó la caja, pero no la abrió. No estoy listo para leerlas aún, pero quería mostrarle este lugar porque usted me está ayudando a reconciliarme con partes de mi vida que enterré. Eleonora sintió un nudo cálido en el pecho. Gracias por confiar en mí. No confío en nadie más, respondió él, con una sinceridad que la estremeció. Antes del mediodía, Eleonora decidió visitar los jardines. Los rosales empezaban a abrirse, y el aire olía a humedad y a promesas nuevas. Rose, que estaba cortando algunas flores, la vio acercarse. «Milady, qué alegría verla. Rose, los rosales están preciosos. Creo que se lo deben a usted, milady». Eleonora rió suavemente. «Yo no los he tocado, pero les ha dado algo que antes faltaba, paz». Mientras hablaban, Rose la miró con una mezcla de afecto y emoción. «Milady, no sé si me corresponde decir esto, pero el duque la mira como nunca había mirado a nadie». Eleonora bajó la mirada, tratando de contener el rubor. «Julian está cambiando, pero debemos tener paciencia. La paciencia es fácil cuando hay esperanza», dijo Rose con ternura. Eleonora guardó esa frase en su corazón. Por la tarde, los preparativos para recibir a los Rathmore llenaron la mansión de actividad. Los criados pulían candelabros, ajustaban cortinas y cambiaban arreglos florales. Eleonora supervisó algunos detalles con la calma habitual. Antes de que llegaran los invitados, Julian se acercó a ella en el corredor. «Quería agradecerle por acompañarme esta mañana», dijo él. «Gracias por permitírmelo. Estoy menos solo desde que usted está aquí, y yo menos invisible». Julian pareció conmoverse profundamente por esas palabras. «No quiero que se sienta invisible nunca más». Eleonora inclinó la cabeza, con un ligero temblor en las pestañas. Cuando Lord y Lady Rathmore llegaron, la formalidad exigió sonrisas educadas y saludos cordiales. Lady Rathmore era una mujer sofisticada y perspicaz, cuya mirada evaluaba con rapidez cada gesto de los anfitriones. «Duquesa», dijo ella al saludarla, «he oído hablar muy bien de usted». «No sabía que hubiera alguien hablando de mí», respondió Eleonora con elegancia serena. Lady Rathmore sonrió con astucia. «Oh, querida, las casas hablan más que las personas». Julian observó la interacción con un orgullo silencioso. Notaba cómo Eleonora se desenvolvía con naturalidad, sin pretensión, y cómo su presencia iluminaba incluso la formalidad del encuentro. Durante la merienda, Lady Rathmore comentó: «Ashcombe parece menos severa que antes». «Eleonora ha traído luz», dijo Julian, antes de pensarlo demasiado. Eleonora se ruborizó, pero Lady Rathmore levantó las cejas con interés. «Oh, comprendo ahora. Así que es cierto». «¿Qué cosa?», preguntó Eleonora con curiosidad. «Que las casas sienten a quienes las habitan, y esta parece enamorarse de usted». Julian miró a Eleonora. Ella bajó los ojos. La conversación continuó entre cortesías, pero la frase de Lady Rathmore quedó suspendida en el aire, como un presagio. Esa noche, cuando los invitados se retiraron, Eleonora salió al jardín para respirar aire fresco. Los faroles iluminaban suavemente los senderos. Julian la siguió.
¿Está cansada?, preguntó él. Un poco, pero ha sido una buena tarde. Caminaron unos pasos en silencio. Eleonora, dijo Julian con voz baja. Lo que Lady Rathmore insinuó fue solo una metáfora. No estoy seguro. Eleonora lo miró con calma y valor. ¿Qué está intentando decirme, Julian? El duque respiró hondo, como si atravesara por dentro una decisión importante. Que esta casa ha cambiado, sí, pero yo también, y usted es la razón. Eleonora sintió que el corazón le temblaba. Julian, lo que siento aún no sé nombrarlo. No quiero apresurar algo que merece tiempo, pero quiero que sepa que ya no imagino esta casa sin usted. Eleonora cerró los ojos un instante, permitiendo que sus palabras la envolvieran. Cuando los abrió respondió, y yo ya no imagino mi vida sin que usted esté aprendiendo a vivirla. Julian no la tocó. No era necesario. Bastó la cercanía, el tono, el reconocimiento sincero. Ashcombe Manor guardó aquel momento en silencio, y los dos supieron que lo que crecía entre ellos ya no era un presentimiento, sino un sentimiento en flor. La mañana amaneció serena, con un resplandor tenue que acariciaba los muros de Ashcombe Manor, como si la propia casa despertara con un suspiro de alivio. La luz se filtraba por los ventanales con una claridad cálida, anunciando que el día traería algo más que tareas y rutinas. Traería definiciones. Eleonora lo sintió incluso antes de abrir los ojos. Cuando Charlotte entró para asistirla, la joven estaba radiante, casi emocionada. «Milady, parece que hoy será un día especial». Eleonora sonrió suavemente. «¿Por qué lo dices?» Charlotte bajó la voz, como si guardara un secreto. «Porque el duque lleva desde el amanecer en los jardines, y tiene ese aire de alguien que está ensayando palabras importantes». Eleonora sintió un leve estremecimiento, no de miedo, sino de un presentimiento dulce, de esos que se sienten en el pecho con un calor tranquilo. Cuando estuvo lista, descendió por la escalera con paso sereno. Julian la esperaba al pie, más elegante que de costumbre, y con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad en proporciones inéditas. Al verla, se irguió, aunque sus ojos revelaron una emoción profunda. «Buenos días, Eleonora». «Buenos días, Julian». Caminaron juntos hacia el salón pequeño, donde se había dispuesto un desayuno ligero. Tomaron asiento y conversaron brevemente sobre asuntos cotidianos, pero ambos sabían que ese intercambio solo era la antesala de algo más. Finalmente, Julian dejó la taza a un lado. «Eleonora, quisiera pasear con usted después del desayuno, al jardín de los Tilos». «Por supuesto». No dijo más. No hacía falta. El jardín de los Tilos se extendía como un corredor natural de luz y sombra, sus hojas susurrando con una brisa suave. Allí, donde tantas veces Julian había caminado en soledad, ahora avanzaba junto a Eleonora con un ritmo distinto, más humano, más cercano. Al llegar al centro del sendero, el duque se detuvo. «Eleonora, me gustaría que escuchara algo que nunca he dicho en voz alta». Ella lo miró con serenidad, sin miedo. «Durante años», comenzó él, «creí que proteger mi alma significaba cerrarla, que evitar el afecto era la única manera de no repetir los errores de mi padre. Pero usted ha demostrado que permitirse sentir no es una debilidad, sino la verdadera fortaleza». Eleonora sintió que el aire se volvía más ligero. «Cuando llegó», continuó Julian, «Ashcombe era una casa silenciosa, y yo, un hombre acostumbrado a vivir en penumbra. Usted transformó ambos sin forzarlos, sin exigir nada, simplemente siendo como es, bondadosa, recta, firme y luminosa». El corazón de Eleonora latió con fuerza, pero su expresión permaneció suave, como correspondía a la profundidad del momento. «Julian, permítame terminar», pidió él, con una voz casi temblorosa. Ella asintió. «Sé que nuestro matrimonio comenzó bajo circunstancias poco justas para usted. Fui distante, frío, incluso injusto en mi reserva. Pero usted me devolvió la vida. Me enseñó a mirar, a escuchar, a comprender». Julian dio un paso hacia ella. «Y ahora, Eleonora, debo hablar con claridad. No sé en qué momento exacto comenzó, ni cómo creció, pero sé lo que siento ahora, que su presencia es la parte más noble y verdadera de mi existencia». Los ojos de ella se humedecieron, aunque ninguna lágrima llegó a caer. «Julian, sí», murmuró él, con una sonrisa leve y vulnerable. «Lo que siento por usted es amor». Eleonora cerró los ojos un instante, como si guardara esas palabras en el alma antes de responder. Cuando los abrió, su voz era un susurro lleno de firmeza. «Y yo lo amo a usted». No hubo dramatismos, ni lágrimas desbordadas,
ni exageraciones propias de un romance ligero. Solo dos seres humanos que, tras un largo camino de dudas y silencios, encontraban por fin la verdad que había crecido entre ellos con prudencia, dignidad y bondad. Julian tomó la mano de Eleonora con un respeto que revelaba cuánto había cambiado. Deseo construir un hogar con usted, un hogar lleno de luz, de justicia y de sinceridad, y si me lo permite, deseo ser un hombre digno de su corazón. Eleonora entrelazó sus dedos con los de él. Ya lo es, porque eligió serlo. El viento agitó suavemente los tilos, como si la naturaleza misma celebrara aquella unión de almas. Al regresar a la mansión, la expresión de los criados fue casi conmovedora. Rose, en particular, necesitó contener el impulso de lanzar un suspiro audible. La señora Whitmore, más prudente, apenas inclinó la cabeza, pero sus ojos brillaban. Era evidente. La casa entera lo había presentido antes que los propios protagonistas. Durante el almuerzo, la atmósfera era distinta. Julian estaba relajado, incluso sonriente. Eleonora irradiaba serenidad, y los criados se movían con alegría silenciosa, como si hubieran sido testigos de un milagro discreto. Por la tarde, Eleonora fue a la sala de música. Sentía que debía cerrar ese día con una melodía. Se sentó al pianoforte y dejó que sus dedos encontraran las notas con una fluidez nueva, como si la música emergiera directamente de la emoción del momento. Julian llegó a mitad de la pieza y se quedó de pie junto a la puerta, sin querer interrumpir. Cuando la última nota se desvaneció, Eleonora giró lentamente. ¿Le ha gustado?, preguntó. Ha sido perfecto, respondió él con voz baja. Como este día, él se acercó y por primera vez tomó sus manos no con timidez, sino con la seguridad dulce de quien había encontrado un lugar al que pertenecer. Eleonora, ¿me permite pedirle algo más? Lo que desee, Julian. Quisiera que no temiera nunca más, que no dudara jamás de su valor, ni del lugar que ocupa en esta casa, ni en mi vida. Ella sonrió. No temo, porque ahora sé que caminamos juntos. Julian inclinó la frente hasta rozarla de ella, un gesto íntimo sin romper la decencia de su época, pero lleno de ternura. Juntos, murmuró. Los días siguientes fueron testigos de una transformación evidente. Ashcombe Manor floreció, no por los cambios materiales, sino por el espíritu nuevo que la habitaba. Los criados caminaban con orgullo, los jardines parecían más vivos, y el duque, antes reservado hasta la frialdad, mostraba una humanidad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Eleonora, por su parte, se convirtió en el alma luminosa de la casa, no por su rango, sino por su carácter incorruptible. Y Julian, al mirarla, comprendió que aquello que había mantenido oculto por miedo, el amor, era precisamente lo que debía sostener con firmeza. Una tarde, semanas después, mientras paseaban por los jardines, Julian se detuvo y declaró: Eleonora, antes le dije que no sabía cuándo empezó todo. Ahora lo sé. Comenzó el día en que usted cruzó estas puertas, y Ashcombe comenzó a venerarla antes que yo. Ella sonrió con dulzura, pero usted fue quien me vio de verdad. Y así, unidos no por formalidades ni apariencias, sino por virtud, reconocimiento y un amor nacido con paciencia, Eleonora y Julian escribieron un capítulo nuevo en la historia de Ashcombe Manor, una historia donde la justicia se cumplió. La mujer íntegra fue finalmente honrada, el hombre temeroso aprendió la verdad del amor, y aquellos que actuaron con bondad fueron recompensados. Porque en Inglaterra, en el año 1794, en una mansión que había permanecido demasiado tiempo en sombras, la luz encontró su lugar, y desde entonces, nunca más la abandonó.